¿Qué tal, mis queridos hermanos? Bienvenidos a un nuevo video de Ministerio Séptimo Milenio. Estamos en la entrega número 13 de esta serie titulada El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Seguimos analizando este apasionante libro escrito por Elena G. de White, que trata enteramente sobre la vida de Jesús. Quizás 2 o 3 capítulos al principio del contexto anterior, del pueblo que debería recibir al Mesías, pero ya inmediatamente, desde su nacimiento, desde su llegada, ya hemos comenzado a vivir juntos, ¿sí? A tratar de revivir, mejor dicho, en nuestras mentes las imágenes de la vida de nuestro Salvador, investigando al mismo tiempo em, las creencias de Elena de White con respecto a la divinidad, con respecto a Dios el Padre, si de verdad es Padre, si Jesús verdaderamente es Hijo de Dios, qué creía ella con respecto al Espíritu Santo, y también vamos marcando ciertos comentarios, si es que los encontramos, de temas muy importantes como por ejemplo la ley de Dios y los pactos o la naturaleza humana de Cristo. Por más que estemos hablando específicamente de la divinidad, no vamos a desaprovechar la ocasión para hacer también algunos comentarios sobre estos temas. Vamos entonces directamente al capítulo número 13 de este libro, El deseado de todas las gentes. Recordemos que el capítulo pasado veníamos de ver cuando Jesús fue al desierto después de su bautismo y allí empezó a ser tentado por el diablo, ¿no es cierto? Esa tentación que quería hacerlo dudar, ¿no es cierto? Si eres hijo de Dios. Y este capítulo es como una segunda parte del capítulo anterior, podrían ir tranquilamente unidos, ¿no es cierto? Comienza diciendo: entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice, otra vez, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Vemos ahora cómo Satanás em, intenta engañar a Jesús utilizando las escrituras. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice parte de lo que Satanás está citando, pero obviamente está sacado de contexto. Nosotros no podemos tentar a Dios, no podemos tener la presunción de que Dios va a estar a nuestro servicio eh, cuando nosotros nos ponemos en una situación en la cual Él no nos está mandando. Si yo me arrojo de un edificio del piso 30, no puedo decir, eh, tú me prometiste que los ángeles me iban a agarrar. Pero bueno, Satanás, con esa mala intención, tergiversa la escritura para ver si podía engañar a Cristo, ¿no es cierto? Y sigue diciendo la sierva, pero otra vez la tentación va precedida de la insinuación de desconfianza. Si eres hijo de Dios. Cristo se sintió tentado a contestar al sí, pero se abstuvo de la menor aceptación de la duda. No podía hacer peligrar su vida a fin de dar pruebas a Satanás. Fíjense que todo el conflicto sigue girando alrededor de si Jesús en verdad es hijo de Dios. Es lo que Satanás quería que Jesús pusiese en duda, si de verdad era hijo de Dios, o que lo dudara, o que le demostrara utilizando el poder divino para su propio beneficio, que cualquiera de las dos hubiese sido un pecado, ¿no es cierto?, delante de Dios. Esta es la segunda tentación
Recuerdan que la primera había sido con el tema del apetito, de la comida, ahora con respecto a los cuidados de Dios, ¿no es cierto? Sigue diciendo que Dios había testificado ya de que Jesús era su Hijo. Y ahora pedir pruebas de que era el Hijo de Dios era dudar de la palabra de Dios, era tentarle. Hago un paréntesis. Insisto en que estos mensajes no son escritos simplemente para contarnos una historia, sino que son una lección para cada uno de nosotros. Dudar de la palabra de Dios, dudar del testimonio de Dios que dijo, este es mi Hijo amado, es tentarlo, es dudar de Dios y es llamarlo mentiroso, como dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 5. Y se podía hacer lo mismo al pedir lo que Dios no había prometido. O sea que si te tirás de un edificio te va a atrapar con los ángeles, ¿no es cierto? Era manifestar desconfianza, en realidad tentarle. No debemos presentar nuestras peticiones a Dios para probar si cumplirá su palabra, sino porque Él la cumplirá. No para probar que nos ama, sino porque Él nos ama. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el Dios, que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La sierva del Señor relata a través de este capítulo, ¿no es cierto?, la diferencia que hay entre la fe y la presunción. Creo que no subrayé esa cita porque no hablaba específicamente de doctrina, pero sí es un comentario que quería hacer, ¿no es cierto? La fe es una certeza desde la humildad, desde la sumisión a Dios, y la presunción es casi como querer poner a Dios a nuestro servicio. ¿Vieron como esa moda que está últimamente en todo el mundo cristiano? Yo decreto que Dios me va a prosperar, yo decreto que Él te va a sanar. Eso es presunción, no es fe, ¿no es cierto? Dios no está a nuestro servicio, a nuestras órdenes, sino que Él está presto a poder satisfacer nuestras necesidades si nosotros le buscamos en humildad, ¿no es cierto? Ahora, Satanás no había logrado que Cristo cayera, porque Cristo responde, ¿no es cierto?, con la palabra de Dios, no tentarás al Señor tu Dios, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces busca una tercera manera de tentarlo y lo lleva a un lugar donde le muestra todos los reinos de la tierra, toda la hermosura de este planeta. Y entonces en ese contexto la cita dice que el tentador, que Satanás, le ofrecía la entrega del poder que había usurpado. ¿Cuándo es que había usurpado este poder Satanás? Cuando Adán peca. Igualmente también ella habla de que es relativo que el poder sea todo de Satanás, porque los príncipes de los mundos creados están igualmente en sujeción a Cristo, quien sostiene el universo. Entonces Satanás sí tenía un poder, se había convertido en el príncipe de este mundo, pero con un poder relativo. Él no podía dar o entregar el reino a quien él quiera porque sigue siendo todo de Dios, ¿no es cierto? Cristo podía librarse del espantoso porvenir reconociendo la supremacía de Satanás, pero hacerlo hubiera sido renunciar a la victoria del gran conflicto. Tratando de ensalzarse por encima del Hijo de Dios, era como Satanás había pecado en el cielo. Si prevaleciese ahora, significaría el triunfo de la rebelión. Vamos a leer de vuelta esta frase. Tratando de ensalzarse por encima del Hijo de Dios, era como Satanás había pecado en el cielo. Esto es doctrina pura, es lo que Elena de White cree. De hecho, ustedes pueden corroborarlo leyendo los primeros capítulos tanto de Patriarcas y Profetas como de Historia de la Redención, y van a ver claramente, pero claramente, lo que ella está relatando ahora acá. En primer lugar, no existía un Dios conformado en tres personas, sino que ella relata que había un único Dios soberano del universo que era el Padre, del cual nadie se atrevía
a dudar de su poder o de su posición. Y así como vimos en los capítulos pasados, que ella nos dice que el Hijo de Dios era el segundo en autoridad después del gran legislador, así lo demuestra en esa reunión en la que llama a todos los ángeles y delante de todos dice: Cristo es mi Hijo, su palabra va a ser como la mía, todo lo que él dijera o ordenara es como si yo lo diría, así que a él tienen que obedecerlo y alabarlo como lo hacen conmigo. Obviamente, si Dios el Padre tenía que pedir esto es porque no había un coequipo de dioses coiguales, porque si no los ángeles hubiese sido un absurdo. ¿Por qué nos estás diciendo esto si nosotros ya lo sabemos, no? Había algo de lo que los ángeles estaban olvidando, porque Cristo andaba entre ellos como uno más, como su general, pero como uno más. Y Satanás se olvidó, ¿no es cierto?, de que el Hijo de Dios era su propio creador y tuvo celos del Hijo de Dios, no de Dios Padre, sino del Hijo de Dios. Y tratando de ensalzarse por encima del Hijo de Dios, era como Satanás había pecado en el cielo. Si prevaleciera ahora, significaría el triunfo de la rebelión. Es impresionante, ¿no es cierto?, cómo Jesús tuvo que soportar directamente las tentaciones del mismo demonio. El capítulo pasado comentaba que quizá conmigo debe estar el ángel de menos rango, el demonio de menos rango, y logra ganarme como si nada, ¿no es cierto?, envolverme en sus artimañas. Seguramente me falta muchísimo tener el Espíritu de Cristo, como a cada uno de nosotros, pero a Jesús lo estaba atacando Satanás mismo, ¿no es cierto? Y dice que Satanás había puesto en duda que Jesús fuese el Hijo de Dios. En su sumaria despedida, tuvo una prueba que no podía contradecir. La divinidad fulguró a través de la humanidad doliente. Satanás no tuvo para resistir la orden. Retorciéndose de humillación e ira, se vio obligado a retirarse de la presencia del Redentor del mundo. La victoria de Cristo fue tan completa como había sido el fracaso de Adán. Por acá creo que estaba lo que Jesús le había dicho, las palabras. Acá, Satanás, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa es la respuesta, ¿no es cierto?, que Él le había dado. Y a Satanás no le quedó otra que retirarse. Y estos sentimientos que tuvo el diablo, ¿sí?, de humillación, de ira, ¿sí?, retorciéndose, eso es el mismo sentimiento que tiene cuando cualquier cristiano encuentra la verdad del Padre y el Hijo, y más precisamente cuando termina comprendiendo y aceptando que Jesús es el Hijo de Dios, porque esa es la verdad que Satanás quiere ocultar. Es la mayor mentira que él ha creado en esta tierra, es crear un grupo de dioses del cual él se hace parte para recibir adoración. En todos los relatos del espíritu de profecía no existe jamás ese equipo de tres dioses, sino que de forma muy marcada existe el Padre como soberano absoluto y su Hijo. Y él, queriendo ensalzarse hasta el mismo trono de Dios, inventa doctrinas para obtener la adoración que no pudo por la fuerza, porque fue vencido y echado del cielo. A manera de reflexión, señalé esta última cita, ¿no es cierto?, que dice: nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Entonces, al percibir de repente nuestros sentidos arrobados las glorias de la patria eterna, recordaremos que Jesús dejó todo esto por nosotros, que no solo se desterró de las cortes celestiales, sino que por nosotros corrió el riesgo de fracasar y perderse eternamente. Entonces arrojaremos nuestras coronas a sus pies y elevaremos ese canto:
Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. Amén. Amén. El solo hecho de pensar que Dios tuvo un hijo, un único hijo, al que engendró a su imagen, a su semejanza, que es el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, ese es único ser en todo el universo que es igual a Él, divino como Él, que se hizo hombre para salvarnos a nosotros y que corrió el riesgo de morir para siempre, de desaparecer para siempre. Lo de Jesús no fue un juego, no era que si él fracasaba, bueno, volvía al cielo, se sentaba al lado del Padre y listo. Bueno, el mundo se destruye y a otra cosa mariposa. Fue terriblemente grave y es por eso que mencionaba justamente patriarcas y profetas e historia de la redención. Hay una cita en esos libros que habla del Consejo de Paz, cuando el plan de redención ya había sido hecho desde antes de la fundación del mundo, pero al momento que el hombre peca y el plan debía ser puesto en ejecución, hay una cita que dice que Jesús entró y salió 3 veces de la presencia de Dios porque no podía convencer a su Padre para venir a la tierra. Dice que fue una lucha para el Rey del Universo dar ese ok, esa orden para que Cristo se encarnara como ser humano. Fue una lucha. Y Jesús logró convencerlo porque, bueno, así ya estaba prometido y planificado. Pero ahí nos damos cuenta de la grandeza, del amor de Dios de dar a su único hijo. Él no vino porque no podía morir, porque Dios es inmortal, pero la identidad de su hijo amado podría haber desaparecido para siempre. Mi deseo es que Dios nos ayude a poder entender esto, a poder todos los días meditar en este sacrificio enorme, infinito, que hizo tanto Dios como el Hijo de Dios solamente para nosotros, que no lo merecemos, que somos unos infelices pecadores, desgraciados, pero eso por lo menos debería llevarnos a caer a los pies de Cristo para entregar nuestras vidas y que Él pueda transformarnos. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima, hermanos.